En este video voy a explicar cómo vamos a configurar el contrato laboral de los empleados. Vamos a ingresar en el módulo de empleados. Vamos a ingresar al empleado al cual le vamos a crear el contrato. Y en la parte superior derecha vamos a encontrar el botón de contratos. Vamos a darle clic. En este momento estamos viendo una pestaña donde no nos está mostrando ningún documento, nos dice crear un documento, entonces en la parte superior izquierda vamos a darle crear. Lo primero que vamos a visualizar es la referencia del contrato. Ya por defecto nos está trayendo la cédula del empleado. Vamos a encontrar el nombre y apellido del empleado como lo creamos en el contacto y el código interno viene siendo la misma cédula. Vamos a definir cuál es el departamento. Voy a seleccionar que este empleado está en el área de contabilidad. Vamos a seleccionar cuál es el puesto de trabajo, cuál es el cargo de este empleado. En este caso es un auxiliar de contabilidad. Hago una claridad que todos los campos que están en color azul son campos obligatorios, campos que estén en blanco son campos complementarios que si ustedes no lo van a diligenciar no hay ningún problema. Continuamos con el campo de responsabilidad. Aquí vamos a definir cuál es el jefe inmediato de este empleado. Entonces voy a decir que Laura Matiz es la jefe de Ángela Nieto. A mano derecha ya viene por defecto la dirección de trabajo, que es la sede principal. Vamos a encontrar ahora el campo de centro de trabajo. Aquí vamos a desplegar y vamos a seleccionar el riesgo de cada empleado. En este caso solamente tengo registrado la clase 1. Luego continuamos con el correo y los teléfonos del trabajo de este empleado. Simplemente vamos a diligenciar la información. No es un campo obligatorio. En la parte inferior vamos a encontrar un botón de actividad de alto riesgo. Si esta actividad es de alto riesgo, debemos prender el botón ya que debemos reportarlo en nómina electrónica. Esta primera parametrización en la parte superior es una información básica sobre el puesto de trabajo. Ahora vamos a continuar con la parametrización del contrato. En la parte inferior vamos a encontrar distintas pestañas. Vamos a empezar con la parametrización del detalle del contrato. En términos y condiciones vamos a encontrar el tipo de contrato. En este momento pues tenemos creado 5 tipos de contrato: término fijo, indefinido, obra-labor, aprendizaje y práctica. Cuando nosotros escogemos un término indefinido, debemos colocar una fecha de inicio, o si escogemos alguna de las otras opciones, vamos a tener que definir cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de finalización de este contrato. Voy a dejar por defecto el término indefinido. También vamos a encontrar un campo de fecha de finalización del periodo de prueba. Esto es un campo complementario y es netamente informativo. En la parte inferior vamos a encontrar el tipo de documento de salario nómina, ya viene por defecto. A mano derecha vamos a definir el tipo de cotizante y el subtipo de cotizante. El tipo de cotizante es el que clasifica y determina que está obligado a aportar. La mayoría en los contratos de término indefinido, fijo y labor son dependientes. La única forma en que el tipo de cotizante sea diferente a dependiente es que ustedes tengan alguna opción como aprendizaje o práctica, y a mano derecha pues el tipo de cotizante va a cambiar por cena lectiva o cena de etapa productiva. Para poder definir cuál es el tipo de cotizante deben hablar con el contador. Voy a dejar por defecto el contrato término indefinido. Vamos ahora a parametrizar el subtipo de cotizante. Recuerden que el subtipo de cotizante es el que clasifica cuál aportante está exonerado del pago de pensión. En este caso, el desplegar, pues vamos a tener 2 subtipos. Uno es cuando no aplica ningún subtipo de cotizante, que este generalmente es la mayoría de los empleados. La única forma para que pueda generar variación es porque tenemos un pensionado y en el momento en que seleccionamos el pensionado no le va a generar cálculo en la pensión. En este caso, este empleado no aplica ningún subtipo de cotizante. Vamos a encontrar ahora 2 botones: extranjero no obligado a cotizar pensión. Si nosotros tenemos un extranjero trabajando en la compañía y que no esté obligado a cotizar pensión, vamos a prender este botón. También vamos ahora a encontrar el botón de colombiano en el exterior. Si tenemos algún colombiano trabajando en el exterior, simplemente vamos a prender el botón y vamos a colocar cuál es la fecha de radicación de este empleado en el exterior. Vamos a parametrizar cuáles son los días de descanso de este empleado. En este caso ya por defecto viene el domingo.
Nosotros debemos definir si es solo el domingo o si es algún otro día, por ejemplo el sábado, o si de pronto es diferente a los días que ya viene por defecto, simplemente vamos a eliminar y colocar los días de descanso de este empleado. Es muy importante la parametrización de cuáles son los días de descanso de este empleado, ya que va a permitir que en el momento en que estemos generando las vacaciones no tenga en cuenta estos días de descanso para la disminución de vacaciones. O sea, en pocas palabras, vamos a definir cuáles son los días hábiles de vacaciones para el empleado. Continuamos ahora con la periodicidad de pago. Vamos a desplegar y vamos a definir cuál es la periodicidad de pago del empleado, si es mensual o quincenal. Si es mensual, no va a haber ningún cambio en el sistema. Si es quincenal, nos va a aparecer dos campos adicionales. Si nosotros deseamos que la deducción de salud y pensión sea proporcionalmente en cada quincena, vamos a dejar apagado el botón. O si deseamos que solamente se aplique en la segunda quincena, vamos a prender este botón. Al igual, también vamos a encontrar el auxilio de transporte en la segunda quincena. Si nosotros queremos que el auxilio de transporte se pague proporcionalmente en cada quincena, vamos a dejar este botón apagado. O si queremos que el auxilio de transporte se pague solamente en la segunda quincena, vamos a prender este botón. Después de esta parametrización, vamos a continuar ahora con la siguiente pestaña, que es información salarial. Aquí nosotros vamos a definir cuál es el tipo de salario, si es fijo o variable. Recuerden que cuando tenemos un contrato que sea de aprendizaje o práctica, el tipo de salario no nos va a aparecer. El tipo de salario solamente aparece para término indefinido, obra labor o término fijo. Entonces vamos a definir el tipo de salario, si es fijo o variable, en este caso para este empleado es un salario fijo. Continuamos con el salario, vamos a definir cuál es el salario dándole clic en definir aquí. Ya nos trae por defecto la fecha de inicio de contrato, simplemente vamos a colocar cuál es el salario de este empleado. Nos va a aparecer en la parte inferior el botón de salario integral. Este botón solamente lo vamos a prender cuando tengamos un salario que sea integral. Aproximadamente estos son 13 salarios mínimos. Cuando prendemos este botón como salario integral, lo que va a hacer el sistema es que va a integrar las prestaciones sociales, quiere decir la prima, cesantías e intereses de cesantías. Continuamos ahora con el usuario. Aquí nos va a decir qué usuario está creando en este momento este contrato del empleado. Continuamos ahora con el campo de estado. Aquí vamos a tener dos opciones, ingreso y variación. Si esto es un salario de ingreso, vamos a parametrizarlo acá. O si es una variación, por ejemplo, porque está cambiando de salario, ya teníamos un histórico en el sistema, entonces vamos a colocar la opción de variación. Después de esto vamos a darle a guardar. En el momento en que yo le di guardar, ya voy a visualizar el salario. A mano derecha voy a encontrar el botón de salario integral. Recuerden que el salario integral solamente se va a poder prender si cumple con el tope de 13 salarios mínimos. Vamos a encontrar la opción de omitir auxilio de transporte. Si yo prendo este botón es porque no le voy a pagar el auxilio de transporte. O si quiero realizar el pago de auxilio de transporte, simplemente debo apagar este botón. En el momento en que prendemos el botón, vamos a tener activo el campo de auxilio de conectividad. Este campo lo vamos a visualizar un poquito más adelante de cómo se debe realizar la parametrización. Continuamos con la tercera pestaña, vamos a realizar la parametrización de los subsistemas, cuál es la EPS, fondo de pensiones y fondo de cesantías de este empleado. Vamos a colocar cuál es la fecha de este subsistema. Por ejemplo, este empleado ingresó el 13 de septiembre. Voy a colocar que su subsistema es salud total y el estado de esta EPS ya se encuentra aprobado. Continuamos con un fondo de pensiones. Vamos a parametrizar cuál es el fondo de pensiones de este empleado. Voy a decir que el subsistema de este empleado es protección y el estado es aprobado. En fondo de cesantías vamos a colocar cuál es el fondo de cesantías. Por ejemplo, ingresó el 13 de septiembre. Vamos a colocar que el fondo de cesantías es protección. Y al final de la línea vamos a encontrar que el fondo de cesantías no tiene estado. Después de que yo ya he hecho la parametrización de los tres subsistemas, continuamos ahora con la pestaña de conceptos fijos. Aquí vamos a parametrizar todos los devengos o deducciones que sean fijas de un empleado. Voy a hacer por un momento el cambio de la fecha del contrato de este empleado. Voy a decir que no empezó en septiembre, sino empezó en enero. Y en conceptos fijos, entonces voy a decir que tiene un devengo fijo o una deducción fija. Recuerden que hacemos este procedimiento de conceptos fijos para no estar repitiendo mes a mes el mismo concepto por el mismo valor.
Quiere decir que si es variable, eso sí lo vamos a agregar como una novedad. Entonces vamos a agregar el registro, voy a decir que es un devengo, voy a colocar que el tipo es una comisión, el nombre es comisión, la fecha, voy a decir que esta fecha va a aplicar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que lo voy a repetir una vez cada mes. Tengo la opción, en este caso la nómina de este empleado es quincenal, pero lo puedo aplicar cada mes, o sea, solamente la segunda quincena. Entonces voy a colocar que es mensual y voy a decir que todos los 16 se le va a realizar el pago de esta comisión. Voy a colocar cuál es el valor de la comisión, en este caso son 100.000 pesos, y el estado lo voy a colocar validado. Después de que yo ya he terminado esta parametrización, continúo ahora con el histórico. Recuerden que acá en conceptos fijos ustedes van a poder colocar todos los conceptos fijos de un empleado, bien sea de devengo o de deducción. Continuamos ahora con históricos. Aquí vamos a realizar el cargue del histórico del empleado. Vamos a encontrar una primera pestaña. Este es el histórico hasta la fecha de corte. Primero vamos a revisar cómo dejamos parametrizado la empresa. Colocamos que la primera nómina que vamos a realizar en el sistema es en agosto del 2021. Esto significa que yo voy a hacer un registro de la información desde la fecha de inicio del contrato, o sea, desde enero 1 del 2021 hasta el 31 de julio del 2021. ¿Por qué no agosto? Porque agosto la vamos a hacer en el sistema. Entonces, debo colocar acá cuáles fueron los días de licencia no remunerada histórico de este empleado, de lo que lleva laborando, cuáles son los días de ausencia injustificada del empleado desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de julio y cuáles son las vacaciones disfrutadas o compensadas de este empleado. En este caso, el empleado ya ha tomado 2 días de vacaciones desde el inicio de su contrato, entonces voy a parametrizar que lleva 2 días. Continuamos ahora con la pestaña de migración del último año. Aquí vamos a realizar la migración del último año desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de julio del 2021. Esta migración del último año netamente va a ser en este caso para el año 2021. Como nosotros vamos a empezar a realizar las nóminas desde el mes de agosto, yo necesito el histórico del último año para poder sacar liquidaciones, sacar nóminas de primas, cesantías, vacaciones. Por eso es necesario la migración de este histórico. Vamos a poder subir este histórico de 2 maneras. La primera es por medio de una plantilla masiva por todos los empleados, o la segunda es por medio de la creación de estas líneas manualmente. Voy a hacer un ejemplo de cómo vamos a hacer esta migración. Entonces, en este caso el empleado se debe migrar desde el 2021 en enero hasta julio del 2021. Entonces, voy a migrar, por ejemplo, el mes de enero. Voy a darle a agregar registro. Voy a decir que voy a migrar el mes de enero, del 1 de enero hasta el 31 de enero. Voy a colocar cuántos fueron los días laborados de este empleado. En este caso, el empleado laboró totalmente el mes, los 30 días. No tuvo ninguna incapacidad, licencia no remunerada, ausencia injustificada o vacaciones disfrutadas. Ni tampoco tuvo vacaciones en dinero. Voy a colocar que su salario es de 1.000.000 de pesos, que si tuvo un auxilio de transporte para el año 2021 de 106.454. Ahora voy a definir si tiene recargos nocturnos, horas extras, otros pagos salariales, otros pagos no salariales. En este caso, el empleado tuvo una comisión de 100.000 pesos por otros pagos salariales y el total del IBC quedaría en 1.100.000 pesos. De esta manera yo ya hice la migración del mes de enero, entonces se debe continuar registrando el resto de meses hasta llegar al 31 de julio. Recuerden que se puede de manera manual, que es lo que estoy presentando en este momento, o se puede migrar de manera masiva, que ese video lo vamos a ver más adelante, cómo se hace la migración masiva de todos los empleados. Continuamos con una tercera pestaña que es índice base de cotización. Aquí vamos a encontrar cuál es el último IBC y el IBC promedio.
Continuamos ahora con cesantías. Aquí vamos a visualizar el histórico de los pagos de las cesantías de años anteriores, intereses de cesantías y cesantías parciales. En la parte superior vamos a encontrar una sexta pestaña que es retención en la fuente. En retención en la fuente vamos a parametrizar si el empleado aplica retención, qué tipo de procedimiento le vamos a hacer. Tenemos el procedimiento 1. O el procedimiento 2, que es una tarifa fija. Si llegara a ser el procedimiento 2, vamos a colocar cuál es la tarifa de retención fija. O si no, pues ya dejamos por defecto el procedimiento 1. Si bajamos un poquito, vamos a encontrar cuáles son las deducciones del artículo 387. Acá vamos a tener 3 campos donde vamos a colocar las deducciones por intereses, pago de medicina prepagada y pago de dependientes. Dentro de la descripción vamos a encontrar cuál es el tope de VTs. Después de que nosotros ya hemos realizado esa parametrización, en la parte superior izquierda voy a darle guardar. Ya hemos guardado el contrato del empleado. Este contrato se encuentra en un estado borrador. Para poder empezar a liquidar nóminas, vamos a pasarlo a un estado activo. Después de que se encuentre en un estado activo, vamos a visualizar que en la parte superior derecha vamos a tener distintos botones. Vamos a tener el cambio de centros de trabajo, los cambios de salario. Desde acá vamos a crear cambios de salario por variación. De aquí en adelante, cualquier variación del empleado en su salario lo vamos a realizar desde este botón. Vamos a encontrar el resumen de las nóminas creadas. Vamos a encontrar el botón de vacaciones, nos va a decir que a este empleado se le debe 8.54 vacaciones, ya que el sistema va a determinar cuándo arrancó o cuál es la fecha de inicio del contrato. Sobre eso le va a restar sobre los históricos las vacaciones ya disfrutadas y le va a decir al usuario cuántas vacaciones le quedan pendientes por disfrutar. Por último, vamos a encontrar el historial de las ausencias de este empleado. De esta manera finalizo la explicación de cómo se crea un contrato.